Una de las características de la vida contemporánea que todos conocemos es el que las fronteras ya no son lo que eran hasta hace algunos años, auténticos límites para el paso de las personas y de las mercancías. Hoy aquí en Derechos en Pugna vamos a hablar justamente del fenómeno de la migración como un fenómeno cotidiano y que sin embargo no ha sido regulado y tratado de la manera más adecuada justamente para proteger los derechos de las personas y de manera muy específica los derechos de los infantes. Asistimos a un problema serio de niños de menores de edad que cruzan las fronteras, que pasan por nuestro país muchas veces para llegar a los Estados Unidos, pero que incluso después también son deportados de regreso. Bienvenidos a Derechos en Pugna. Y justamente para tratar este muy interesante tema, tengo hoy el honor de que estén aquí en el estudio conmigo dos especialistas de distintas posiciones. Está conmigo la doctora Loretta Ortiz Alf. Ella es diputada federal, secretaria de las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, así como también es integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios. Doctora Loretta, qué gusto que estés aquí. Al contrario, yo soy la que estoy encantada. Muchas gracias. Bienvenida. Está también con nosotros el maestro Omar de la Torre. Omar actualmente es el jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Omar, bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Me da mucho gusto estar aquí en este importante momento que tiene nuestro país en materia migratoria. Empecemos por ahí. ¿Por qué es un momento importante, Omar? ¿En qué se encuentra nuestro país justamente en el tema de las migraciones, ¿no? Fíjate que a nivel mundial se está dando un quiebre importante. Hoy la discusión es si tiene que ver la migración con un tema problema o si tiene que ver la migración con un tema desarrollo. Y esto cambia todo el eje en la ONU. Ha estado la discusión ya por varios años. El año pasado, después de una verdaderamente pugna, incluso por los países poderosos que no querían llevar a una escena multilateral el fenómeno de la discusión migratoria, se logró que por fin hubiera un diálogo mundial y que entrara a la escena de lo que es desarrollo. ¿Y ahí qué implica? Implica que el interés de la migración tiene que pasar al interés de la persona. Ya no es solo el interés, antes se hablaba nada más de las remesas, cómo impactaban, ¿no? Si eran tanto, si era el 1 o 2 de los ingresos de un país, se veía los números macro, pero se olvidaba de lo que pasaba en la persona. Hoy hay un sentido de foco. Los reportes internacionales más importantes hoy se dan dirigidos a que la persona es el centro de la discusión, que no tenemos que estar buscando en muchos factores lo que está en sentido regional. Regionalmente podemos encontrar una corresponsabilidad donde los países se obliguen, donde los países se nutran con las experiencias de otros que están en su entorno regional y podamos llegar a planteamientos que conviertan al fenómeno migratorio en un fenómeno de desarrollo y de futuro. Y yo creo que ese es el punto donde estamos ahorita, Hugo. ¿Intentando hacer ese cambio, esa transformación? Sí, y fíjate que nuestro país está, puedo decir que está contribuyendo porque incluso el presidente de la Asamblea de la ONU, en octubre del año pasado, felicitó a México por ser el eje del consenso internacional. Y es muy fuerte cómo nuestro país pues tiene esas dos caras, ¿no? Por una parte es felicitado por ser el consenso internacional y por otra parte hay problemas muy fuertes en nuestro país. Y es porque tenemos una complejidad muy grande de lo que es el fenómeno migratorio. Esto que ser un país de emigración ha sido la tradición, pero hoy tenemos la obligación de pensarnos como un país de inmigración también, pero sobre todo fenómenos muy importantes que han entrado, el fenómeno del retorno. Somos un país de retorno y también somos un país de tránsito. Entonces, en todos estos fenómenos había la discusión cómo poderlos hacer compatibles,
para, te digo, estas dos caras, poder dar la cara como país. Poder decir, a ver, yo estoy haciendo esto, quiero que hagan con mis connacionales esto, porque yo también estoy haciendo. Entonces, el programa especial de migración fue un programa que se publicó el 30 de abril de este año. ¿El programa nacional? El programa nacional de migración se llama el Programa Especial de Migración 2014-2018, firmado por el presidente de la República y por 6 secretarios de Estado que lo están refrendando. Y esto va dirigido ¿a qué? A que se entienda y se acepte estas 4 dimensiones de la migración, se marque un eje que está muy claro, estamos a la vanguardia incluso del escenario mundial, estamos señalando que el centro de la discusión migratoria es el migrante mismo, la condición que pueda tener el migrante en su paso, en su llegada, en su salida, pero es a la persona donde vamos a enfocar. Y ahí se manejan cuestiones de, por ejemplo, como corresponsabilidad, que hoy es un fenómeno internacional que está poniendo en la mesa. Se manejan cuestiones como seguridad humana, ya no es únicamente la seguridad nacional, sino es seguridad humana. Entonces tenemos ahora la obligación y es una preocupación en materia migratoria, también te lo quiero decir, en el Foro Mundial de Migración que hubo hace poco en Estocolmo, hubo la preocupación y ellos llamaron mucho a una frase que se usa en inglés que se llama call to action, que significa cómo bajar de todos esos lineamientos a la implementación de los mismos. Entonces, estamos haciendo exactamente eso. Hoy tenemos unas leyes, una ley de migración que se desarrolló en el 2011 en México. Tenemos un programa especial de migración que es un compromiso del Ejecutivo Federal para el 2014-2018 durante esta administración, y tenemos ahora programas que son especializados. Por ejemplo, con el programa que se anunció Somos Mexicanos, para el retorno de todos estos mexicanos que están regresando, ya sean deportados o por voluntad propia. Y también tenemos el programa que recientemente, hace unos días, se acaba de anunciar, que es la estrategia hacia el sur, todo lo que es el programa de Frontera Sur, que es un programa que tiene que ver con todos estos migrantes centroamericanos que pasan, o también con todos estos niños no acompañados que están pasando por nuestro país. Entonces, ahí se señalan claros ejes de trabajo, se habla de qué hacer ya, se establecieron cuestiones muy puntuales que, si quieres, en este programa podemos hablar de ello, pero sí te quiero decir que sí estamos en una derivación, trabajando de una manera muy fuerte. Tenemos mucho atraso histórico en nuestro país en materia migratoria, y yo creo que estamos ahorita luchando, el Ejecutivo, el Legislativo, los gobiernos estatales, y hay una capa muy importante de actores que se han sumado enormemente. Por ejemplo, los coordinadores de albergues, toda esa parte humanitaria, la parte de la iglesia que se ha sumado, todo lo que significa los diferentes países. Hoy, por ejemplo, Centroamérica está mucho más capacitada para sentarse a la mesa. Sí tienen muchos problemas esos países, pero hoy tienen actores muy serios para sentarse, y lo están haciendo. Entonces, el fenómeno de la corresponsabilidad está combatiendo a lo que ha sido una cosa gravísima en migración, que es la invisibilidad. Ya no podemos seguir con el fenómeno, con el modelo de la invisibilidad en la materia migratoria. Ha sido lo más cruel que se ha podido dar en la materia. Ver, Loreta, me gustaría mucho oír tu perspectiva desde este pues muy interesante panorama que nos da. Quiero decir que además de legisladora, pues he seguido este tema como académica y, como puedo decirlo, también como una apasionada por esto que se señalaba, lo de la invisibilidad. Yo creo que si hay un grupo humano más invisible y en violación a sus derechos fundamentales, son los migrantes. Y si de eso lo descendemos a los menores, es gravísima la situación. ¿De qué tamaño, dimensiones es el problema de los menores migrantes? Son muchísimos menores, no puedo decir una cifra, pero me llama la atención, y es lo que estaba yo reflexionando hace un momento, que estaba tratando de estructurar lo que iba a decir por razón del poco tiempo. Me llama la atención porque esta problemática a nivel internacional hace más de 2 décadas que está sobre la mesa. México tiene recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estuve presente ahora en Ginebra.
se han emitido cantidad de resoluciones, recomendaciones, convenciones internacionales, pero si fuera además necesario, somos parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención de Trabajadores Migrantes, de la Convención de los Derechos del Niño, subrayo de los derechos del niño, todas y otra serie de instrumentos más, de la no discriminación, etcétera. Todos parten, no hacen la distinción entre migrantes documentados y migrantes no indocumentados. Es decir, el sujeto de la norma jurídica, el titular de los derechos establecidos en el instrumento internacional es la persona. Y no sé en aras a qué, pero calificó incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estas personas, los que son los indocumentados, no tienen derechos. ¿Así? No nuestra tienen. Suprema Corte. Nuestra Suprema Corte. O sea, yo lo hago, traigo a colación una sentencia de Sergio Valls, que un indocumentado, ni siquiera indocumentado, un migrante documentado que quería cambiar su calidad migratoria y que se le había negado. Y entonces dijo, ¿tiene usted expectativas? O sea, más bien el indocumentado o documentado migrante tiene expectativas de derecho. ¿Acaso una persona tiene expectativas de derecho? ¿Expectativas de derecho? Y si eso es para un adulto, digo, ya no quiero decir lo que son con los menores. En el caso de los menores, la Convención de los Derechos del Niño además señala obligaciones especiales y que deberían de tomarse en cuenta por las autoridades migratorias y todas las autoridades de su ingreso al país. Necesariamente, o sea, si está, y ese es el problema con Estados Unidos, si es un menor, no se le puede hacer la entrevista, o sea, para enviarlo a las estaciones migratorias, así como si fuera, qué sé yo, se le permite a las mercancías mejor trato, esa es otra, que a las personas. El Tratado de Libre Comercio no establece tantas limitaciones, o sea, regula lo que es el tráfico de personas, servicios, de bienes, servicios, pero de personas no nos garantiza absolutamente ningún derecho. No hay una sola cláusula sobre materia de derechos humanos, ya no digo sobre migración. Entonces, y esa en general no es una problemática nada más de México, es a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son enviados a estaciones migratorias donde no se garantiza la separación con los adultos. Ahorita estamos tratando de legislar en ese sentido. Ya ahorita, gracias a la legislación que se ha emitido, ya tiene que tomar cartas en el asunto el DIF, pero antes ni el DIF. No tienen las instalaciones sanitarias, son violados algunos, son maltratados, son violados niños menores, cuando deberían de tener, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, además de la garantía de sus derechos fundamentales, otros derechos más, que es precisamente a que si tienen familiares en el país, se les permita lo que se llama el poder acceder a su ingreso legal para poder reunificarse, el derecho de reunificación familiar, es el derecho a una familia, y no pueden ser expulsados nada más porque no tienen documentos, y esa es la triste realidad de muchos de los menores, es decir, se ven obligados a salir porque el padre o la madre, y entonces abandonan el país, o bien también están huyendo, porque puede ser que huyen, pueden calificar a refugio de alguna situación de violencia generalizada, maltrato, es lo más grave también, trata de personas y tráfico de migrantes. Me gustaría, fueron dos visiones muy interesantes, el marco que tiene el actual gobierno en política pública para afrontar los temas relativos a la migración y un problema claro y muy presente que además acaba de ser puesto en la mesa por parte de los dos gobiernos, tanto el norteamericano como el mexicano. ¿Cómo acopla esto las políticas públicas del gobierno? Preguntaría eso, pero vámonos antes a un corte.